La impasibilidad de Dios. Maravilloso atributo digno, evidentemente, de estudiar y de trabajar, desconocido, pero que en esta tarde vamos a intentar, por medio de unos minutos, conocer un poquito más. Debiéramos de plantear 4 preguntas para poder ir conociendo un poquito más. La primera pregunta sería: ¿cuál es la definición de la Real Academia de la Lengua Española con relación a este atributo? ¿Qué es la impasibilidad? Número 2, ¿qué es lo que dice la misma palabra? Etimológicamente, ¿qué es lo que quiere decir la palabra impasibilidad? Número 3, ¿qué ocurre con la teología histórica, el desarrollo de la historia? ¿Cómo se va conformando en la teología? ¿Cómo evoluciona en la Iglesia este atributo? Yo creo que sería importante poner también un punto ahí para poder conocer un poquito más cierta información. Pero cómo no, la cuarta pregunta, y la que más nos interesa, es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la doctrina bíblica acerca de este atributo divino? En primer lugar, evidentemente, esto es un atributo divino, forma parte de la teología propia de la doctrina de Dios, es un atributo que solo Dios posee y que es, como vuelvo y digo, que es digno de poder estudiar y poder conocer un poquito más. ¿Cuál es la definición según la Real Academia de la Lengua Española con relación a esta palabra? La palabra significa, impasibilidad, es la cualidad de que te exime a las pasiones. Es una cualidad, es algo bueno que te evita, que te exime del hecho de tener ciertas pasiones. Evidentemente, esta definición no hace justicia a lo que realmente quiere decir la doctrina bíblica, pero la etimología en la palabra, la definición en sí misma, sí que nos puede dar un poquito más de luz y nos puede dar más verdad acerca de lo que dice la Escritura. Su definición etimológica, lo que significa la palabra en sí misma, es una palabra compuesta, impasio, del latín impasio. La palabra in significa no, la palabra pasio significa pasiones o padecer, porque a veces asociamos la palabra con pasiones con el hecho de que aquello que deseamos, evidentemente, y es escritural, pero aquí en el latín no tiene que ver con eso prácticamente o definitivamente con eso, sino que tiene que ver con el hecho de no padecer. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dice la teología histórica? ¿Qué nos enseña la evolución de la Iglesia con relación a este atributo? Bueno, pues nos dice que desde los padres de la Iglesia hasta uno de los teólogos más importantes de la teología, llamado Santo Tomás de Aquino, en el año 1250, en ese transcurso de más o menos 1150 años, ellos han defendido la impasibilidad de Dios a capa y espada, porque han visto que había una perspectiva totalmente bíblica, había una perspectiva sana y había una perspectiva totalmente ortodoxa. Por eso ellos han ido defendiendo, exponiendo, escribiendo acerca de esta doctrina y la han ido enseñando. Sin embargo, a finales del siglo XIX, más cerca de nosotros, muchos teólogos han estado cuestionando esta idea de la impasibilidad de Dios, que Dios no sufre, que Dios no puede cambiar. Sin embargo, ellos han estado cuestionando esta idea. Y la idea de ellos es que cómo es posible que un Dios impasible pueda existir, ya que un Dios impasible parece indiferente totalmente al sufrimiento humano. Es el Dios que es ajeno al sufrimiento de los hombres y de la creación. Es como aquel que no tiene sentimientos frente al sufrimiento de sus criaturas. Entonces, hay hombres como Isaac Dorner o el filósofo Hegel o Julius Müller, Karl Barth, más cercano a nosotros, o Jürgen Moltmann, hombres con una mente muy brillante, pero con una distorsión muy grande con relación a esta teología. Él daba 3 razones para cambiar esta doctrina. Ellos decían que, lo que acabamos de decir, que hay una experiencia de sufrimiento en el mundo, hay una teodicea, hay un problema del mal. Sin embargo, Dios está totalmente ajeno, está totalmente insensible. Y eso evidentemente no es así. La Biblia no habla acerca de eso, la Escritura nos da más luz acerca de esto. Pero ellos luego volvieron la carta, le dieron la vuelta y estaban pensando que Dios representa a un Dios que sufre, a un Dios sufriente, cuando
la impasibilidad de Dios, evidentemente lo que está afirmando es esa verdad, es que Dios no tiene la capacidad de sufrir o de alterarse. Y la número 3 es que Dios tiene o debe de cambiar con el tiempo. Esa es una influencia totalmente filosófica, es contemporánea, es de nuestro tiempo. Dios tiene que cambiar con el tiempo, así como las edades cambian, así como los siglos cambian, las eras cambian, los hombres cambian. Dios debe de ser cambiante con su creación. Por estas razones y por otras muchas, evidentemente, están atentando contra la teología ortodoxa y contra la teología bíblica. ¿Por qué? Porque están atentando, están cuestionando la naturaleza de Dios mismo. Están yendo frontalmente, es un choque de trenos contra la teología cristiana. Y ellos no han podido tampoco mantener esa doctrina. Entonces, ¿qué dice la doctrina bíblica sobre este atributo? Esta sería la última parte que creo que es la más interesante. Intentar explicar qué es la impasibilidad de Dios sin tocar el resto de sus atributos sería un error por mi parte, porque evidentemente los atributos divinos están interconectados y unos están conectados a otros. Entonces, sé que en este canal se ha estado hablando acerca de la simplicidad y de la inmutabilidad, pero permitirme que hable un poquito para luego conectar los 3 atributos. La palabra simplicidad es que Dios es simple, es un Dios que no es compuesto, no está fragmentado por partes. Es decir, esto implica que Dios es esencia y existencia son idénticas. Esencia, lo que Él es, ontológicamente lo que Él es, en su parte esencial o existencial son idénticas. No hay nada que haya una división. Dios está totalmente exento de componentes totalmente externos. No hay nada externamente que pueda afectarle. ¿Por qué? Porque Él es la causa no causada. Él es la causa incausada. Nosotros somos criaturas y somos seres compuestos y nuestra existencia es causada por una fuerza totalmente externa. Ha habido alguien externo a nosotros que es Dios que nos ha dado vida. Por eso nosotros dependemos de una causa totalmente externa. Pero Él, que vive en sí mismo, que Él es autoexistente, que Él es autosuficiente, que es eternamente divino, Él no le puede causar, ni se puede fragmentar, ni depende de nadie. Es más, hay una conexión totalmente lógica. Si Dios tuviera partes, si Dios tuviera ciertas partes, cada una de las partes podían ser afectadas por algo, pero otras partes no podían ser afectadas. Y eso evidentemente no puede pasar, eso entra dentro de la lógica teológica. Pero como Dios es uno y simple en su esencia, es uno y simple en su esencia, no hay lugar que en su ser haya una pasión totalmente externa que pueda entrar en él y pueda causar una alteración. Por lo tanto, está implícitamente ligada el atributo de la simplicidad. Número 2, la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? La inmutabilidad de Dios es la libertad de Dios frente al cambio. Dios es libre frente al cambio, está libre del cambio, no puede ser cambiado. Su ser es el mismo en todo momento, no ha sufrido cambios. Las épocas, los tiempos, la política a nosotros nos afecta, las modas nos afectan, a Dios no le afecta nada, evidentemente. Por eso la inmutabilidad se convierte en el ancla absoluta de la impasibilidad. Está arraigada, es el ancla que sostienes, porque como Dios no cambia, pues Él tampoco puede haber nada fuera de Él que pueda alterar su estado interno. Entonces, este concepto es la base de la inmutabilidad, ya que Dios es perfecto, que no cambia en su estado emocional. Él no cambia emocionalmente. Dejadme que rescate una frase de Richard Müller, el teólogo, que dice: la impasibilidad es la implicación directa de su inmutabilidad. Creo que deberíamos de pensar en esto tranquilamente, escribir esta frase y ir pensándola, porque es muy, muy sabia, muy seria y muy bíblica. Entonces, existe evidentemente una inalterabilidad en Dios. Dios es inalterable. Porque si nuestras acciones pudieran causar en Dios que Él pase de un estado a otro, de estar feliz a estar triste,
estar gozoso, tener sufrimiento. Dios estaría cambiando de un estado a otro, entonces eso negaría evidentemente la inmutabilidad, que Dios no es cambiante. Por conclusión, la impasibilidad es simplemente la inmutabilidad aplicada a las pasiones de Dios. Él no se mueve en las pasiones. Por eso aquí hay una capa de sentido teológico. Él es impasible porque es inmutable. Él no sufre cambios emocionales porque Él tiene un ser que no cambia. Y tiene un ser que no cambia, la otra capa sería la simplicidad, tiene un ser que no cambia porque Dios no está compuesto de partes. Entonces, deberíamos de hablar ahora por un momento de la definición de la impasibilidad de Dios. La definición evidentemente es el atributo divino con el que Dios no experimenta cambios emocionales. Dios no está sujeto a momentos buenos y a momentos malos, Él no cambia dentro de su moralidad o emocionalidad. Dios no sufre sentimientos humanos cambiantes. Yo hoy me levanto triste, o mañana me levanto gozoso, hoy me levanto ilusionado, emocionado, y mañana me levanto entristecido, y así suponen nuestras ideas y sentimientos cambiantes, pero no solo no puede cambiar en sí mismo por lo que Él es, también no hay nada externo, como hemos dicho, que pueda generar esos cambios en Él. Debiéramos de dejar bien claro que no debemos de confundir esto, la impasibilidad, con una frialdad emocional. Dios no es frío emocionalmente, evidentemente no. Debemos de pensar en la impasibilidad como en la incapacidad de ser afectado por algo externo. Debiéramos de pensar que Él no es alterado y debiéramos de pensar que Dios no es condicionado. La impasibilidad no significa que Dios no tenga emociones, sino simplemente que esas emociones son totalmente diferentes a las del ser humano, diferentes a sus criaturas. Entonces, es maravilloso pensar, me gustaría ser aplicativo aquí para llevarnos algo y abrazarlo, pensarlo y meditarlo, es que la impasibilidad de Dios no implica que Dios sea indiferente, que Dios esté desde su sillón, de su trono, sentado, mirando la humanidad, viendo cómo sufre y no le duela, no sienta ese dolor, ¿vale? Sino que su amor es perfecto. Y como su amor es perfecto, Él no necesita experimentar el sufrimiento para ser compasivo. En base a que Él tiene un amor perfecto, no dañado, no alterado, Él puede darnos lo mejor porque nos ama, sin la necesidad de sentir sufrimiento para poder ser compasivo. Fijaros si eso es tan extraordinario, si es tan maravilloso, y sin la necesidad de Él sentir el sufrimiento, Dios envió a Dios para que se hiciera un hombre. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5, que a su debido tiempo Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Su Hijo entró en la era de la temporalidad cuando vivía en la esfera de la atemporalidad. El trascendente se ha hecho inmanente a través de su Hijo Jesucristo. Su encarnación nos está revelando que Dios se revela o se relaciona con el sufrimiento humano sin comprometer su naturaleza divina. Es el Dios que sufre en Cristo, es el Dios que sufre, pero no compromete para nada su naturaleza divina, ya que Él es totalmente impasible. Corto, breve, no se ha podido hablar más, pero os deseo lo mejor. Un abrazo, gracia y paz.